Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares. Importante acuerdo entre Rusia y Ucrania. Las sanciones truncan los planes del Kremlin. El canciller de Putin no podrá visitar Serbia porque 3 países prohibieron el paso del avión ruso por su espacio aéreo. Y para finalizar, demostración de fuerza armamentística de Estados Unidos y Corea del Sur en el mar de Japón. Comenzamos. Importante acuerdo entre Rusia y Ucrania. Primer gran avance para el desbloqueo de las exportaciones ucranianas. Rusia y Ucrania, con la mediación de Turquía, han acordado la salida de buques cargados con trigo y grano desde la ciudad de Odesa, según informa el diario Izvestia. El papel que jugará Ankara es fundamental, según el citado medio. Las tropas turcas se encargarán de retirar minas y artefactos explosivos, así como de escoltar los buques hasta un territorio neutral. El acuerdo de momento solo se aplica para esta localidad portuaria del sur de Ucrania, tal y como recoge el medio citado. Más allá del Bósforo, serán escoltados por buques de guerra rusos para garantizar su paso seguro y evitar provocaciones, aseguraron desde Moscú. Por otro lado, el acuerdo deberá ser ratificado en la reunión que mantendrán los 2 ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, el ruso Sergei Lavrov y el ucraniano Sergei Shoigu, el próximo miércoles 8 de junio en la capital turca. De este modo, consigue obtener un medio de transporte alternativo al cual, para las exportaciones ucranianas, que hasta ahora llegaban solamente por tierra al resto de la Unión Europea. Se trata de uno de los acuerdos más trascendentales entre ambos países desde el inicio de la ofensiva militar rusa. Hasta ahora Rusia bloqueaba la exportación de alimentos a través del bloqueo de los puertos ucranianos de las ciudades que ya han tomado, un acto cuya consecuencia más inmediata no era otra que un incremento del desabastecimiento tanto para Ucrania como para el resto del mundo. Otra consecuencia de este bloqueo se traducía en la tendencia al alza de los precios de estos productos, como el aceite de girasol, una de las principales materias primas que Ucrania exporta. Reino Unido, por ejemplo, era uno de los países más afectados por este aumento. Además de aceite de girasol, destacan entre sus exportaciones el maíz, el trigo, el aceite de cártamo, algodón y minerales de hierro. La ciudad portuaria de Odesa es trascendental para los intereses de Rusia en Ucrania, al tener uno de los puertos más importantes del territorio ucraniano, junto con Nikolaev. Su puerto gestionaba el 90% de las exportaciones de grano del país. Ucrania fue el 46º país líder en exportaciones, al obtener una cifra de 57.559 millones de euros el pasado año, con respecto a España, según el ISEX. Las principales importaciones ucranianas son cereales, que en el 2020 supuso un 42% del total de importaciones. En segundo lugar está el aceite de girasol, 25%, seguido de productos de fundición, sal, yeso, piedras sin trabajar y residuos de la industria alimentaria. De este modo, se obtiene una solución a un problema en el que algunos países se ofrecieron a intervenir. Estados Unidos, por ejemplo, propuso la obtención de contenedores de almacenamiento como bolsas o cajas, que ayuden a salvar algunos de los más de 20 millones de toneladas de grano que Ucrania tiene almacenado, o como Bielorrusia, que ofreció su red ferroviaria para hacer llegar las exportaciones ucranianas hasta el mar Báltico. Las sanciones truncan los planes del Kremlin. El canciller de Putin no podrá visitar Serbia porque 3 países prohibieron el paso del avión ruso por su espacio aéreo. Rusia admitió este domingo que no podrá concretar el viaje de su canciller a Serbia. Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no permiten el sobrevuelo de su espacio aéreo del avión en el que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, iba a viajar, por lo que su visita a ese país la próxima semana no podrá efectuarse. Nuestro diplomático aún no ha logrado teletransportarse, contestó molesto. A la agencia Interfax, un alto cargo del Ministerio Ruso de Exteriores, cuando se le preguntó si la visita prevista para el lunes y martes quedaba cancelada. La fuente confirmó que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no han autorizado el sobrevuelo del avión de Lavrov de su espacio aéreo. Tras la invasión a Ucrania, Occidente, con Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza, aplicaron fuertes sanciones contra Rusia para aislar el país y complicarle el financiamiento de su sangrienta guerra. Además de la prohibición del vuelo para las naves rusas, esa política de aislamiento se vio ampliamente reflejada con el masivo éxodo de empresas
que sufrió Rusia. Marcas como McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Apple, IBM y Amazon, entre otras, integran la enorme lista de firmas que suspendieron sus operaciones en el país en rechazo a la invasión. El canciller pensó que por su estatus diplomático iba a evadir las medidas, pero esta vez no lo logró. De hecho, el poderoso funcionario de Putin enfrenta sanciones personalmente. Nombrado ministro de Relaciones Exteriores por Putin en el 2004, este hombre alto y voluntariamente rudo es objeto de sanciones internacionales por su papel en la invasión a Ucrania. La Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos lo incluyeron en su lista negra. El Departamento del Tesoro estadounidense lo calificó como el principal propagandista de Putin por haber propagado el falso relato de que Ucrania es el agresor. Serbia, que depende casi por completo del gas y el petróleo ruso, ha sido objeto de críticas por declararse neutral en la ofensiva de Rusia contra Ucrania y negarse a imponer sanciones a Moscú. Las sanciones han mostrado su efectividad, ya que el rublo cayó a mínimos históricos después de que los países occidentales congelaran $300.000 millones de las reservas de divisas de Rusia, impidiendo que el Banco Central desplegara su arsenal de apoyo. Muchos analistas y líderes internacionales consideran que el error de cálculo del presidente ruso fue casi total. Además de subestimar la capacidad de resistencia de las fuerzas ucranianas, para muchos Putin pensaba que invadiendo Ucrania iba a provocar quiebres y diferencias en Occidente, pero terminó ocurriendo todo lo contrario. Las potencias occidentales aplicaron un contundente paquete de sanciones contra Rusia. Putin, su círculo íntimo y la larga lista de oligarcas que responden a él. Demostración de fuerza armamentística de Estados Unidos y Corea del Sur en el mar de Japón. Demostración de fuerza conjunta entre Estados Unidos y Corea del Sur con el lanzamiento de 8 misiles balísticos al mar de Japón. Una advertencia que llega 24 horas después del último de los 18 lanzamientos similares en la zona que lleva en lo que va de año Corea del Norte. El ensayo armamentístico refleja esa nueva política de los aliados de responder a los desafíos de Pyongyang con muestras de poderío militar de similar calibre. En el caso de Estados Unidos y Corea del Sur, es la segunda vez que advierten a los vecinos norcoreanos en 5 años, después de que el pasado 25 de mayo probaran un lanzamiento de misiles similar al de este lunes. Los aliados condenaron las provocaciones del norte con una serie de lanzamientos de misiles balísticos y urgieron a detener de inmediato los actos que elevan las tensiones militares en la península y se suman a las preocupaciones de seguridad. El nuevo presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha llegado al poder con un tono más duro contra el país vecino que su predecesor, Moon Jae-in, al advertir de que Pyongyang se encontrará con demostraciones de fuerza correspondientes a sus ensayos armamentísticos. Nuestro gobierno responderá con firmeza y severidad a cualquier provocación norcoreana, dijo Yoon durante un acto conmemorativo por el Día de los Caídos en la Guerra de Corea, que fue de 1950 a 1953. En el Cementerio Nacional de Seúl, añadió que el país se asegurará de que no haya ni una sola fisura en la protección de su pueblo. Las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte son cada vez más sofisticadas, dijo el presidente surcoreano, quien apuntó que los programas de Pyongyang amenazan no solo a la paz en la península de Corea, sino también al noreste de Asia y el mundo. El presidente estadounidense Joe Biden prometió por su parte que fortalecerá las capacidades de disuasión conjuntas en la península, incluyendo el despliegue de activos militares estratégicos durante una cumbre con Yoon celebrada el pasado día 21 de mayo en el marco de su gira asiática. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.